¿Qué tal amigos? Sean muy bienvenidos una vez más aquí a este su muy queridísimo canal de Tomando la Cruz. Mi deseo es de que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema muy importante, muy relevante, y creo yo que en este mundo caótico es importante resaltar justamente la cuestión de la salud mental. Y para eso aquí tenemos a una invitada que pues ya nos ha acompañado en otras ocasiones. Tenemos por aquí a Verónica que justamente vamos a estar por aquí dialogando acerca de estos temas, de lo que vendría a ser la psicología y el cristianismo, más que nada porque mucha gente ha establecido por ahí una dualidad medio extraña que dice que todo lo relacionado a la salud mental es pecado. Pero bueno, ¿qué tal, Vero? ¿Cómo estás? Bien, gracias por la nuevamente invitación. Ok, muy bien. Estamos. Muy bien, muy bien. Bueno, me gustaría empezar con esto. Primeramente les voy a pedir a aquellos que por ahí nos están sintonizando, nos empiezan a ver, que nos apoyen compartiendo por ahí este video, dejando su like para que el algoritmo nos ayude un poquito y pues compartirlo con la gente que le pueda interesar. Bueno, primeramente me gustaría arrancar con esto. La psicología. ¿Qué es en sí la psicología? ¿Qué podríamos definir como tal? Mira, como en resumidas cuentas, como a un consenso general al que llegaron muchos psicólogos, es que la psicología es el estudio del alma, basado pues en los procesos psíquicos y mentales que tiene un individuo, ¿no? Déjame saco a mi gato porque está maullando. Ok, está bien, no pasa nada, no se escucha. Bueno, está bien, mientras Vero ahí saca el gato, les comento, Perdón. de volada, bueno, ya iba a ser un comercial. Pero bueno, igual, quien falta suscribirse, suscríbase, adelante. Dale, dale, ahí estabas comentando acerca de la psicología, de qué es. Sí, esto, o sea que se llegó como a este consenso donde ha sido como el concepto más definido, más usado por los psicólogos, que es esto del estudio del alma, ¿no? Eh, por lo de por la etimología de soy muy mala con las etimologías, pero logos y psique. Entonces es como hacer este razonamiento, pues, de cómo funciona el proceso cognitivo del individuo, pero en pocas palabras esto del estudio del alma. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la conciencia individual, ¿no? Entonces, de ahí surge. ¿La psicología reconoce la existencia del alma? Las ramas, o sea, hay ramas. Por ejemplo, una rama conductual no es muy adepta a esta idea, es como más pragmática a la materia, ¿no? O sea, no se va tanto a la metafísica y ya las ramas más transpersonales, pues sí, porque entienden estos procesos psicológicos de como de cosas inexplicables desde un aspecto más espiritual, pues no tanto que vayan a la conducta humana, sino que Ok. buscan una experiencia más espiritual o existencial, incluso que también está tipo Víctor Frankl, que es el referente de la psicología, que es como más existencial. O sea, es dependiendo de la rama, de como tipo la ciencia, ¿no? De que están los darwinistas y los creacionistas y cosas así. O sea, es un aspecto similar. Ok, Pero sí, entonces hay ramas que reconocen el aspecto metafísico. Para la gente que no sabe, ¿cómo defines o qué es la metafísica? eh, to- yo creo que es, bueno, no que crea, sino que más que nada, para ponerlo en sentido práctico, la metafísica puede ser definida como todos los procesos que no se ven, o sea, que van más allá de los cinco sentidos. Entonces, cuando se habla de metafísico, pues o sea, si estamos hablando de lo físico, es ir más allá de lo físico. Entonces, termina siendo esto, la conciencia no se ve, pero todos sabemos que tenemos conciencia, ¿no? Entonces, abarcan estos procesos de conciencia. Y de hecho hay ramas psicológicas de la rama transpersonal que le dice, que hablan de esto de los niveles de conciencia. Entonces,
por ahí aplica así como este tipo de estudios de, ay, ¿cuáles son los niveles de conciencia? Me acuerdo cuando estaba estudiando, ay, no me acuerdo cuál era el autor, ahorita sí se me viene a la mente, pero habla de esto como de la respiración holotrópica. Híjole, se me fue el nombre. Pero la respiración holotrópica se supone que te lleva a unos niveles de conciencia y una vez nos pusieron ahí en la universidad a intentarlo, pero que es por medio de la respiración llegar a estos niveles de conciencia que en teoría los podrías llegar con una sustancia química, que es Ok. que te termina pues los estados alterados de conciencia, eso es lo que era la palabra. Por eso los de Entonces, humanidades se drogan tanto. yo creo que sí. Ok. Sí, pero hablan de esto, pues de los estados alterados de conciencia, pero que uno puede llegar a esos estados alterados de conciencia por medio de mecanismos naturales, no tanto por sustancias químicas ajenas a lo natural. Ok, ok. Fíjate, tocas un tema muy interesante que es el tema de la materia y la metafísica. ¿Por qué? Porque en su momento la gente dijo, a ver, ¿cómo podemos confiar en la metafísica? Es decir, que aquello que está más allá de los sentidos, aquello que está más allá de lo que podemos ver o tocar. Por ejemplo, cuando hablamos de metafísica nos referimos, por ejemplo, a los temas relacionados por ejemplo, demonios, ángeles, Dios mismo, el cielo, el infierno, no sé, temas espirituales, ¿verdad? Es metafísica, porque no se puede tocar a final de cuentas. Pero llega un punto en el cual pues llega aquí René Descartes, o Descartes, como le dirían algunos, y él dice, pienso, luego existo. O sea, es decir, primero tengo que establecer que lo que yo creo que es real, y solamente aquello que pueda comprobar, pues efectivamente es real. En su momento Descartes, él justamente ponía la mente, es decir, ponía o trató de poner los elementos espirituales por encima de los materiales. Por eso dijo pienso, luego existo. Pero el racionalismo realmente en muchos sentidos le abrió la puerta al materialismo, en el sentido de que pues solamente aquello que yo pueda ver, oír, tocar, etcétera, es aquello que existe, a final de cuentas. Entonces llega esta idea racionalista, ya esta idea materialista de que solamente aquello que existe, que yo veo en el plano material, pues como tal lo define todo. Y justamente en este contexto se dan varios fenómenos. Uno de ellos es el famoso determinismo. El determinismo te dice que todo lo que sucede en el universo ya ha sido prescrito, ya ha sido determinado, ya ha sido predestinado. Entonces, como tal, al final de cuentas, el ser humano es una máquina. Es una máquina y actúa, no tiene como tal libre albedrío, sino que simplemente es el resultado de elementos materiales de su alrededor. Y esto lo toma Marx, fíjense, esto lo toma Marx y dice, a ver, pues efectivamente lo que importa solamente es la materia. El rico, ¿por qué es rico? Porque posee los medios de producción. Y el pobre, ¿por qué es pobre? Porque no posee los medios de producción. Por lo tanto, debo quitarle los medios de producción al rico y dárselos al pobre para que las cosas cambien. Todo, a final de cuentas, gira en torno a la materia. Todo gira en torno a lo que puedo ver, oír, tocar, etcétera, y cuánta cosa. El problema con el materialismo es de que se basaba o tuvo un auge muy, muy grande en la famosa física newtoniana. Newton era creyente, Newton creía en Dios, pero él veía el universo como una máquina perfectamente ordenada, calibrada, etcétera. Y él decía, todo está perfectamente ordenado, calibrado, todo tiene un sentido, la gravedad, el movimiento de los planetas, el tiempo, todo tiene un orden perfecto, ¿verdad? Y como tal, eso pensaba Newton, pero cuando llega Einstein con la famosa teoría de la relatividad y se empiezan a abrir los campos de la física, se dan cuenta que no todo el universo estaba tan ordenado como pensábamos que estaba, sino que había desorden. Algo había causado, ojo, vivimos en un universo donde la vida es posible, donde cual las probabilidades de que esto fuera causa del azar es muy baja, pero aún hay algo de desorden en el universo, ¿sí? Entonces, este desorden, ¿dónde se ve? Por ejemplo, un tema que le da de lleno al racionalismo, al materialismo, es, por ejemplo, el tema del gato de Schrödinger. El gato de Schrödinger te dice de que había un gato dentro de una caja y había una caja con veneno. Y Schrödinger, Erwin Schrödinger se basa en esto porque ustedes no saben esto, que las partículas se comportan de una manera cuando las ves y de otra manera cuando no las ves. Por ejemplo, las partículas que están detrás de mi escritorio se están comportando de una manera porque ustedes las están viendo.
si ni yo ni ustedes la estuvieran viendo, se comportaran de una manera diferente. ¿Qué es esta manera diferente? No lo sé, porque cuando los veo empiezan a cambiar. Y se han hecho muchos experimentos en laboratorios de que las partículas se comportan de una manera cuando yo lo veo y de otra manera cuando yo no las estoy viendo. Entonces, ¿qué significa esto? Que la realidad en cierto sentido está definida por lo que podemos ver. Pero hay algo que no podemos ver, hay algo que no podemos saber. ¿Y qué es? Es como si el universo no quisiera que lo viéramos, ¿sí? Porque hasta la fecha no sabemos. Y justamente Schrödinger dice, el gato está dentro de la caja. Imagina que un martillo va a golpear un frasco con veneno. Cuando yo lo estoy viendo, las partículas van a empezar a moverse, van a cambiar, ese hilo va a cambiar y por eso el martillo va a caer y el veneno se va a regar, el gato va a morir. Pero si yo tengo la caja cerrada, como yo no estoy viendo esa línea, por así decirlo, que sostiene el martillo, no va a pasar nada porque pues yo no la estoy viendo. Entonces la vista determina, al final de cuentas, es dicha realidad. Obviamente esto entra en conflicto con esto porque hasta la fecha los grandes filósofos no han podido encontrar una correlación entre la realidad y aquello que podemos sentir. Por ejemplo, esta botella ¿qué es? ¿Es lo que me dice la física que es? ¿O lo que me dice mis sentidos que yo la toco, puedo sentirlo, etcétera? Pero la física me dice algo diferente de lo que es esta botella. ¿Quién tiene la razón? Y es justamente, hubo un tema aquí con la red. Ya, les decía, justamente no podemos definir que todo lo material define el mundo, ¿sí? Para empezar, el materialista te dice que solamente las condiciones materiales influyen. Por ejemplo, un niño que nace de una familia rica va a pensar de una manera porque va a tener muchos bienes materiales a su alrededor que les va a servir. En cambio, un niño pobre va a tener carencia material y eso va a influir en todo para su vida. Hay cierto sentido, pero no por completo. ¿Por qué? Porque la realidad nos ha mostrado que hay gente que a pesar de tener muchas carencias ha logrado hacerse de algo en la vida y gente que por tener algo ha descendido también en ese sentido. También lo podemos relacionar con el hecho de que a final de cuentas esta teoría vino de la mente. Por ejemplo, si yo digo, yo soy materialista, ¿sí? Bueno, y yo creo que el materialismo es verdad porque solamente influyen las condiciones materiales. Yo te podría decir, ok, usando tu misma lógica, tú piensas así no porque tengas una base racional, sino porque tus condiciones materiales te llevaron a pensar de esa manera. Y como tú estás completamente determinado, ligado a tus condiciones materiales, no me puedo asegurar que el pensamiento materialista es verdad. Entonces ahí se derrumba esto por completo, ¿verdad? Entonces surge otra idea, los románticos, los ideólogos. ¿Quiénes son los ideólogos? Esta famosa rama de la filosofía, los kantianos, Rousseau y todos ellos que decían, bueno, ahora como ya sé que lo que yo toco no puede ser real, bueno, ahora la mente tiene que darle sentido a todo. Es más, ni yo existo, lo que existe es la mente, son ideas, ¿verdad? Son ideas como tal flotando ahí en el aire y esas ideas es lo que le da sentido a todo. Mis ideas, sí, adelante. Paréntesis nomás, de que eso también es muy del judaísmo gnóstico, o sea, como la cábala. O sea, conciben esto de la realidad, de que estamos en dos tipos de realidades, la del 99% contra la del 1%. Que todo lo que vemos es el 1% y la del 99% es todo lo que no vemos, ¿no? Ajá, pero que al final de cuentas lo moldea la conciencia. Lo moldea la conciencia, exactamente. Y eso al final de cuentas sí viene de estas ideas idealistas, de que las ideas le dan sentido al mundo. Justamente de aquí podemos trazar un génesis progresista. Porque el progre, ¿qué es lo que dice? Mi mente, mis ideas, mi autopercepción es la que cuenta. No importa la realidad material. ¿Cuál es el problema con los idealistas? Ok, yo no existo. Por lo tanto, mi puño no existe y si yo planto mi puño en tu cara no te tiene que doler, ¿verdad? Digo, desafíen a un idealista, aquellas personas que creen que la autopercepción cuenta, desafíenlos a, bueno, pues como no existe la realidad, voy a sembrarte un puñetazo y como mi puño no existe, ni yo existo, ni tu cara existe, no pasa nada, ¿verdad? Entonces, ¿cómo detectas que una ideología es falsa o que una corriente ideológica va mal? Cuando sus propios postulados se autorrefutan. Nadie que sea idealista va a dejarse golpear simplemente pensando que la realidad no existe. O sea, tiene que vivir de una manera coherente con la realidad. No existe la realidad, no tomes agua, no comas, no existe eso como tal.
Obviamente que no. Por lo tanto, tanto el materialismo como el idealismo tienen un problema. Entonces, justamente la psicología que trata el estudio de la mente tiene que tomar una postura. ¿Por cuál me voy? ¿Las condiciones materiales de lo que ha vivido una persona influyen en su salud mental? ¿O simplemente las ideas que están ahí tienen que ser arregladas, pero sin cambiar la realidad material de la persona? Porque hay cierto sentido. Un niño que se nutre mal va a tener un pensamiento, que un niño que esté bien alimentado. Obviamente, influye. Pero volvemos a lo mismo. No somos máquinas predeterminadas. Que de hecho está comprobado, que las personas que creen en un determinismo, que todo ha sido predestinado, es gente que tiende a autojustificar su pecado, tiende a autojustificar su estilo de vida porque todo ha sido predestinado. En Oxford hicieron un estudio, la gente que cree en el determinismo, que todo ha sido ya predestinado, determinado, es gente que justifica sus errores, pero fíjate, no justifica los de los demás, ¿sí? No, es que yo me porto así porque he sido predestinado. Ah, pero acá se portó mal. No, es que eso está mal. ¿Pero por qué está mal si ya fue predestinado? Somos máquinas newtonianas que funcionan simplemente con engranajes ya prediseñados desde antes, ¿verdad? No hay libertad. Somos ya está determinado eso. Entonces es incoherente. La idea del determinismo es completamente incoherente porque los deterministas eligen libremente ser deterministas, ¿verdad? Ahí está la contradicción. Cambio, justamente necesitamos no solamente libre albedrío para darle sentido a nuestra vida, sino que la necesitamos para poder vivir coherentemente. Porque si fuéramos máquinas predeterminadas, ¿por qué castigamos a los ladrones o a los asesinos o los violadores? Ya fueron determinados para eso, al final de cuentas, ¿sí o no? Sí, es que no termina por ser racional. Y como dices, hay mucha gente que termina justificando sus pecados porque así me hizo Dios. Y eso precisamente da paso y pie a la teología queer, Ujú, que es sí, sí, como, sí. pues así me hizo Dios. Y no tiene sentido, o sea, no tiene sustento teológico pensar de esa forma. Sí, sí, sí. No, y de hecho, si te fijas, también todo esto aporta a las teologías del contexto. La teología del contexto es materialista en el sentido que te dice que si yo soy cristiano y creo en Dios, Dios tiene que cambiar mi realidad material. O sea, no es posible que yo sea salvo y siga siendo pobre. Porque Dios, como ya me hizo libre, también tengo que ser libre de la pobreza, de la opresión, de la malvada burguesía. Por lo tanto, la salvación tiene que aportar fíjate, la salvación tiene que extrapolarse a un contexto cultural, ¿sí? Tiene que cambiar mi realidad material. Por lo tanto, el reino de Dios, que es un reino espiritual, ahora tengo que llevarlo al plano material, tengo que llevarlo al plano físico para que pueda funcionar según esta lógica. Y de la teología del contexto sale la teología queer, sale la teología de la liberación y sale la teonomía, que es esta idea que tenemos que bajar el reino de Dios a la tierra. Ese es el mismo Génesis, ¿eh? Las tres vienen de lo mismo, ¿sí? Aunque, por eso cuando alguien que adhiere a esas teologías extrañas dice que condena el progresismo, que condena el marxismo, yo diría, pues oye, compadre, pues tú vienes de ahí, ¿no? O sea, ¿qué rollo contigo? Es contexto, a final de cuentas. Crees que Dios te va a salvar, pero a través del contexto. Habría que decirle a Pablo, fíjate Pablo, pues fíjate que como Roma te atrapó, no fuiste salvo, fíjate, pues no eras salvo, porque si no, tú hubieras ejercido dominio, hubieras llegado a ser emperador de Roma, ¿sí? Entonces, pues A ver, como que te Pablo, faltó fe. ¿para qué escribías eso de que todo lo puedes en Cristo que te fortalece cuando estuviste en pobreza, en riqueza y todo lo tuviste así como nada lo tuviste? ¿Para qué? ¿De qué No, servía, y no? cuando dice de que todo lo tengo por basura, sirviendo a Cristo, ¿verdad? Entonces, Pablo, estás mal. ¿Cómo puedes decir que la cultura es basura, Pablo? O sea, no puedes decir eso. O sea, ¿cómo que es eso de andar cambiando el factor sociocultural, económico, simplemente para decir que Cristo es lo principal, ¿verdad? Porque digo, es algo importante de Pablo. Pablo dijo, bueno, pues yo para los judíos me porto como judío para ganármelos, no para judizar, y con los gentiles me comporto como gentil para ganármelos también. No trató de imponerle la cultura de ninguno al otro, ¿verdad? O sea, dijo, no, pues obviamente eres un gentil, no te voy a obligar a que te circuncides, no te voy a obligar a que te vistas como judío, no te voy a obligar a que hables hebreo, simplemente te voy a cambiar la manera en cómo, bueno, no yo, simplemente te voy a traer un mensaje de salvación para tu alma, porque incluso este cuerpo va a ser sacrificado. Pablo dice, pues este cuerpo va a ser Tómalo o sacrificado. déjalo. Sí, al final Claro, de y cuentas, era ¿verdad? un tómalo o déjalo, o sea, no te voy a obligar, no te voy a imponer, pero te lo presento porque es parte de la libertad de expresión, ¿no? Y Pablo pues la ejercía muy bien. No, y simplemente uno Bueno, puede ver que el cristianismo rompió
con esas preconcepciones culturales, porque en el siglo primero era muy común de que pues, si tú eras judío, ¿qué es eso de andar distribuyendo textos en otros idiomas y más si eras un purista? Por ejemplo, la comunidad judía de Alejandría era muy criticada porque hablaba griego, tenía textos en griego. Había fuerzas que no, el texto debe ser en hebreo, ¿sí? Fíjate, los servicios tienen que ser en hebreo, tenemos que hablar en hebreo y todo debe ser en hebreo, porque es la lengua litúrgica de nosotros, ¿verdad? Y si lo haces en griego está mal. ¿Qué hicieron los apóstoles cuando empezaron a predicar? Hicieron en griego. ¿Por qué? Porque era la lengua del pueblo. El objetivo era llegar a la gente, no montarse en una tradición hueca y sin sentido, ¿verdad? Y Pablo sigue esa línea. Pablo dice, sí, yo soy judío, pero pues no me importa que hables hebreo, griego, arameo, siriaco, armenio, lo que me importa es de que se traduzca el evangelio. Que ojo, parte de un argumento apologético que se usa mucho es de que en los primeros siglos del cristianismo se tradujeron el Nuevo Testamento a un montón de idiomas, ¿sí? Además del griego, te repito, el siriaco, había fragmentos en arameo, otros en este griego koiné, en arameo, perdón, en armenio y en otros más. O sea, ellos no tenían ellos no trataron de judaizar, de llevar la cultura judía al mundo helénico, sino todo lo contrario, cortar con los lazos paganos, pero pues hay elementos culturales que nada tenían que ver, simplemente la ropa o el idioma, ¿verdad? Sí, y simplemente o sea, la cultura cristiana, entre comillas, se va haciendo en la medida que los cristianos vivan o sea, ya esa nueva fe, o sea, no era como de vamos a sincretizar lo que sabemos que otra religión sí lo hizo, pero no era una forma de imponerle la cultura cristiana a nadie, sino que era una forma de instruir a los nuevos cristianos en cómo debían de ser como cristianos, para que eso afectara afuera. Sí, Entonces no, no tenía y nada que ver con vamos a sí, sí, envainar sí. la espada de Cristo y salir y ahí cual templarios y bla, bla, bla. No, y otro punto muy importante es de que desde el principio empezó a haber choques por esto, porque los fariseos que se habían convertido querían judaizar. Ellos sí querían imponer una cultura judía sobre la de los gentiles. En cambio, para había gentiles, había gente por ejemplo, los de Corinto, que querían seguir viviendo inmoralmente como vivían los helénicos. O sea, y a los dos Pablo los regañó. En Corintios, Pablo regaña, critica la conducta de los corintios por seguir inmorales. Y en Gálatas critica a los Gálatas por quererse judaizar. O sea, es decir, oye, pues tú puedes ser completamente un griego o un romano, pero no tienes por qué mezclar tu cultura con lo que vendría siendo el evangelio. Por eso creo yo que más que nada el cristianismo es una subcultura, porque el cristiano no busca que su cultura se imponga sobre los demás. Por ejemplo, si yo evangelizo a los aborígenes del Amazonas, yo no les voy a decir que usen saco y corbata, que el saco y corbata les da la salvación, ¿sí? O sea, es la realidad. Muchos misioneros así actúan. ¿Por qué no funcionan? No, es que si te quieres convertir tienes que hablar inglés. Tienes que traer tu camisa de vestir con tu corbata, tu saco y esto y aquello y tienes que celebrar el Día de Acción de Gracias. O sea, parte del error en otros tiempos de los misioneros era de que cuando llevaban el evangelio, no nada más evangelizaban, sino llevaban un bagaje cultural, ¿sí? Y querían imponer una especie de dominio cultural sobre otras civilizaciones, cuando la cultura es una expresión, al final de cuentas, de la moda. Hay cosas que chocan, obviamente. Por ejemplo, si yo voy a una comunidad de aborígenes y les predico el evangelio, les voy a decir, ya no se coman entre ustedes, ¿sí? Ya no practiquen orgías, ¿verdad? Eso está mal, es pecado. Pero pues si ustedes son taparrabo, pues no me voy a oponer a eso. Si ustedes comen changos o mapaches, no sé, pues no les voy a decir que es pecado tampoco, ¿verdad? Obviamente el cristianismo tiene una base, una esencia, que bien puede vivirse dentro de otras expresiones culturales, pero hay una esencia que no se puede romper. O sea, oye, pues Sí. tú quieres vivir en la selva y andar en taparrabos, pues adelante, ¿verdad? Pero hay una verdad cristiana que esto pues, se tiene que seguir, ¿verdad? Entonces, digo, ¿y por qué lo comento? Porque la psicología justamente trata el tema de la mente. Y aunque no nos guste, lamentablemente, pues a través de la mente le damos sentido a muchas cosas. Hemos tenido mucha gente que mata y gente que muere por ideas, ¿verdad? Simplemente uno como cristiano estaría dispuesto a morir por su fe, por algo metafísico, por algo que al final de cuentas no puede ver. Yo no te puedo traer un ladrillo del cielo y te digo, ahí voy a estar yo. Sin embargo, pues estaríamos dispuestos a morir por la fe. Justamente bueno, ya ahora sí volviendo al tema, porque digo, si trazamos el génesis de las ideologías, podemos hablar de muchas cosas.
Pero vámonos al tema de la psicología. Mucha gente se va al extremo. Hay gente que cree que la psicología es pecado, que es del diablo, y hay gente que cree que el evangelio tiene que subordinarse a la psicología. ¿Tú qué opinas, Vero, acerca de esto? Mira, qué bueno que me dices porque yo he tenido justamente esos dilemas en mi cabeza desde que me convertí, ¿no? Entonces, o sea, me pasó por la mente de esto de ahora que soy cristiana, pues, ¿cómo le voy a hacer con la psicología? Y he encontrado cierto material que me ha ayudado eh, como para aterrizarlo de mejor manera. Eh, por ejemplo, puedo mencionarlo por como referencia para cualquiera que le guste. Está este podcast ahí en Spotify, creo que lo encuentran, que se llama Psicología Bíblica. Y es una cristiana que habla de esta parte de como de redimir la psicología. Me gusta cómo lo aborda en el tema de, a final de cuentas, cómo poder ayudar con los mecanismos o con los métodos psicológicos que hay dentro del mundo cristiano a tener una vida funcional a las personas, o sea, vivir una vida funcional, ¿no? Por ejemplo, personas que tienen depresión, por ejemplo, personas que tienen algún trastorno de lo que sea. O sea, de todas formas, creo que la psicología nos puede ayudar a ser funcionales en sociedad. Pero de ahí, y esta chava del podcast comparte esa idea, que es la persona de todas formas necesita el evangelio, necesita ser nacido de nuevo. Entonces, creo que es lo mismo con todo tipo de profesiones, el tema de la psicología y el cristianismo, que, que, que uno se posiciona como cristiano frente al mundo y dice, ¿qué pongo primero o cómo lo implemento? Que no vaya contra, que no atente contra mi fe. Pero creo que simplemente utilizar los medios o los mecanismos que ya están implantados en el mundo para, pues, como medios para evangelizar. O sea, para mí se me hace que puede ser un medio para evangelizar. A final de cuentas, de las ramas psicológicas que a mí más me gustan son la familiar y la transpersonal, pero la transpersonal yo ya lo iría como por estos, como los referentes o los psicólogos filósofos existenciales, que son más de buscar el hombre en busca de sentido y todas estas cosas, que creo que por ahí se puede abordar un aspecto cristiano de la psicología, ¿no? De decir por qué siempre el ser humano está buscando algo más, o sea, una experiencia espiritual. Por ahí llega un punto. Y por otro lado, la familiar, que se ven todas estas dinámicas familiares sobre el orden del papá, de la mamá, de los hijos, etcétera, y uno los puede complementar desde la Biblia. O sea, yo puedo encontrar como estos aspectos bíblicos de ese tipo de orden familiar. Entonces, lo veo claramente. Recientemente hice una entrada en mi blog al respecto de la mujer y las relaciones con los hombres. Que yo creo que si le damos un correcto enfoque, por ejemplo, a la caída de la humanidad desde el huerto del Edén y cómo influye el pecado de la mujer en sus relaciones interpersonales y el hombre en sus relaciones interpersonales, podemos tener entre comillas, psicología de cómo opera el pecado de cada individuo en función de su sexo, ¿no? Eh, por ejemplo, hay generalidades que nos describen a las mujeres como, las mujeres tendemos a hacer ta de esta forma, los hombres tienden a hacer más de esta otra forma. Y entre que si son familia, cómo se complementan y que si el rol y si el equipo que van a hacer y todas esas cosas, cómo les afecta a los hijos y por qué surgen todos los desórdenes que hay. Pero, por otro lado, está el tema de que también en el mundo cristiano hay ciertas teologías que orillan como a los cristianos a no, o más bien, como perspectivas teológicas que orillan a los cristianos a no buscar este tipo de ayuda como complementaria, porque pues tienen esta idea, como decías, purista de solamente el Evangelio. Y a veces creo que lo que buscan es pragmatismo,
O sea, lo que creo que simplemente están buscando es pragmatismo. ¿Por qué me está pasando estas cosas? Y no le hallo forma desde solamente la fe, lo que dice la Biblia. A veces queremos buscar como ejemplos personales de alguien más o lo que sea, ¿no? O sea, de que si yo estoy pasando por una depresión muy fuerte, pues me gustaría saber la experiencia o la vivencia de algún otro cristiano que también haya pasado por eso y que le funcionó. Además, porque también pasa esto que a los cristianos o en ese tipo de situaciones se les da esta respuesta como fácil y sencilla de pues ponte a orar, pero no hay como que una retroalimentación más sustanciosa que solamente eso de ponte a orar. Entonces creo que este es el punto, este es el punto que lo menciona la chava del podcast, que a mí se me hace como, sí es cierto, o sea, realmente me pongo yo de ejemplo y dije, al principio yo estaba batallando porque de entrada cuando me convertí yo no estaba yendo a ninguna congregación, entonces me las estaba así de que rascando a ver cómo le hacía y todo como en el transcurso de toda esta conversión que tuve, de toda esta transformación en el entorno de mi hogar. Entonces era como acudir a las opiniones de mis amigos, a los consejos, a la guía bíblica o lo que sea, pero creo que sí falta este tipo de retroalimentación un poco más pragmática para la vida diaria. ¿Por qué? Porque a veces nada más puede pasar que los pastores o que los consejeros, etcétera, de las iglesias no se enfoquen tanto o sea, en la vida de los cristianos, de los creyentes, en la vida personal, en sus dificultades, sino que solamente se enfoquen como en la prédica, ¿no? O sea, como de predica y ya. O sea, puede pasar. No estoy haciendo una generalización de esto, pero puede pasar. Y entonces se deja como un sentido de vacío a estos cristianos que tienen dudas existenciales muy fuertes y pues por eso luego terminan acudiendo a las terapias o cosas así para que les pongan algún estilo alguna clase como de ayuda diferente. Y lo que está buscando es ayuda, pues a final de cuentas está buscando ayuda. Pero en este tema de la salud mental, yo también he visto el aspecto que implica no reconocer una salvación por sola fe. Eh, Mucha gente viene de otro tipo de contextos religiosos que no es meramente cristiano, sino que es de alguna otra rama que se dice cristiana, sobre esto de la salvación por fe. Y he visto cómo hay testimonios de muchas personas que se sentían de alguna forma presionados por hacer lo suficiente para Dios. Y ese sentirse presionados los termina llevando como a un estrés bárbaro de no alcanza, lo que hago no alcanza, no soy suficiente, no nada, y pues ya ni se digan otro tipo de sectas de otras denominaciones o religiones así, donde les hacen un lavado de cerebro increíble, ¿no? Entonces llegan a la fe cristiana y entienden que simplemente se rinden a Jesucristo independientemente de las obras que hayan hecho o no hayan hecho y no tienen o sea, cuando entienden la pureza del Evangelio, me refiero, cuando tienen esta pureza de que es por sola fe que uno accede a esa gracia y no tienes que estarte flagelando y desviviendo para hacer y hacer y hacer y hacer y ganarte el cielo, de alguna forma eso les hace descansar. Entonces, sí es un descanso espiritual que creo que del que no se habla y que termina influyendo también en la mente, porque es el mismo Espíritu Santo el que termina dándole este discernimiento totalmente diferente a una persona que venía de un contexto así, que venía de un contexto religioso tóxico. Entonces, sí creo que hay muchas cosas de las que no se hablan por este tipo de teologías, que más que nada yo lo veo por el tema de la teología, no tanto por el tema de la psicología, porque la psicología realmente ya ha sido como un estudio, pues, pragmático de la conducta humana, ¿no? Pero si nos vamos a cuando se quiere fusionar esto, a estos dos mundos, la teología termina por influir mucho más en el individuo que la psicología por sí sola. Entonces, sí es importante también esto de tener una teología donde nos haga entender como cristianos que estamos depositados en la simple gracia de Dios, que hemos sido salvos por gracia, y de ahí ahí también entender que la salvación no se pierde y acudir siempre a nuestro principal, digamos, médico de cabecera,
que sería Jesucristo, ¿no? Cada vez que tenemos alguna situación emocional. Entonces es fortalecer la relación del cristiano para con Dios, que solamente darle también algunos mecanismos de, ay, respira tantas veces o haz estos ejercicios de ansiedad o lo que sea. No hay nada, yo creo que no hay nada que nos quite más la ansiedad que ir a hacerle una oración a Dios de esas así bien intensas donde te sueltas llorando. Yo soy de esas. Y terminas bien descansado, ¿no? O sea, te terminas bien descansado del alma. Pero Sí, también hay sí, que sí. entender, o sea, que la psicología les puede brindar cierto pragmatismo para ciertas áreas de la vida del cristiano. Entonces, tampoco satanizarla, solamente saber cómo filtrarla. Y ya, eso es Claro, lo que claro. creo. No, creo que sí es muy importante entender que la psicología, como cualquier otra ciencia, no es mala. O sea, al final de cuentas, somos cuerpo, somos espíritu. Entonces, si bien ir al doctor no es pecado, aunque el doctor sea homosexual o sea ateo, ¿no? Y es independiente de eso, lo mismo pasa con la psicología. La psicología en sí puede ser una herramienta para el estudio, para el entendimiento de la mente. Muchas veces el cristianismo o el cristiano veía mal la psicología porque durante mucho tiempo, sobre todo en Latinoamérica, se hizo mucho énfasis en que la conversión debía ser radical. O sea, es decir, cuando tú te convertías, era, dejas vicios, dejas malas palabras, te reconcilias con tu familia, y son prácticas que te recomienda la psicología que la gente no sabía, ¿verdad? Sino que se aplicaban, de que, a ver, ya te hiciste cristiano, ya no puedes guardar resentimiento con tu papá que te pegaba de chiquito, ya no puedes guardar resentimiento con tu tío que no sé qué, ya no puedes hacer esto, ya no puedes hacer aquello, o sea, tienes que pedirle a Dios que te haga libre de esa, vaya, que te haga libre de ese resentimiento, ¿verdad? Y pide perdón, perdona. Es algo muy importante, ¿verdad? Porque al final de cuentas, los seres humanos somos complejos, pero buscamos siempre las relaciones humanas. Entonces, como tal, el simple hecho de saber, ya me reconcilié, ya pedí perdón y ya perdoné, eso ya traía un descanso emocional. Por eso mucha gente decía, pues, ¿para qué vas al psicólogo? Si con convertirte hay. El problema es de que últimamente ha habido un atropello, ha habido un influjo muy grande de un cristianismo light, un cristianismo de emociones, un cristianismo de... Pero la Biblia donde dice que eso era pecado, pero la Biblia donde dice que eso está mal, pero que esto y que aquello, o poner una tradición por encima de lo que es verdaderamente la relación con Dios. Cuando, justamente lo que decías, cuando yo creo que voy a ser salvo por obras, y cuando yo creo que todo depende de mí, creo yo que, híjole, ya pequé y ya la regué. ¿Sí? Entonces, en vez de ver a Dios como un padre que te va a guiar, que te va a orientar, que te va a ayudar a crecer, ves a Dios como un cobrador del SAT, ¿dónde están mis buenas obras? ¿Dónde están las buenas obras que te pedí? Ya cáele, ¿no? Con las buenas obras. Entonces, ya en vez de tener el amor a Dios, le tienes miedo a Dios, ¿sí? Y fíjate, si yo puedo hacer buenas obras, hacer lo bueno, ¿para qué necesito yo a Dios? ¿Sí? Entonces, oye, fíjate que pues sí, engañé a la esposa, le pegué al niño, pero fui a dejar limosna. Sí, ya, ya. Estamos tablas, ¿no? Ya con eso. Esto se convierte como cuando los niños van a estas pizzerías que van y juegan y sacan tickets y van a la tienda o al estante. Aquí están mis tickets. ¿Qué me puedes dar? Chicles, galletas, un peluche. ¿Sí? Es la gente así, cuando creo yo en las buenas obras y lo interiorizo, así soy con Dios. Dios, aquí están mis buenas obras, ¿para cuánto me alcanza? Un aumento de salario, salud física, ¿para qué me alcanza? ¿Sí? Entonces, obviamente, eso causó mucho daño. Y fíjate, muchos se ponen en un altar a Tomás de Aquino, pero Tomás de Aquino divide la razón. Dice que hay una razón espiritual y hay una razón natural, ¿sí? Y que el ser humano puede entender a Dios a través de la razón natural. Esto puso las bases para este famoso racionalismo. ¿En qué sentido? De que si yo puedo llegar a través de la razón natural a Dios, pues ¿para qué ocupo las verdades espirituales? ¿Para qué ocupo yo las verdades espirituales si a través de la creación, a través de la matemática, del entendimiento del mundo, puedo yo llegar a Dios, al final de cuentas? Entonces, esto también es un tema muy interesante, porque muchos, digo, ponen un altar a Aquino, ay no, Aquino, y fíjate que qué bárbaro, el santo entre los sabios y el sabio de los santos y cuánta cosa. Sí, fue alguien muy inteligente y se lo reconocemos, ¿verdad? Pero, pues obviamente hay un problema, que es de que cuando yo divido la razón y separo mi realidad de las realidades espirituales, hay ese problema. Al final de cuentas, ¿qué es a lo que yo aspiro? A que el Espíritu Santo sea el que mueva mi vida, el que al final de cuentas me mueva a mí, me transforme, y a través de esa transformación que no viene de mí, sino que depende de Dios, yo voy a poder genuinamente cambiar, ¿sí?
Pero cuando yo Ahora, tengo esa carga, que todo depende de mí, pues obviamente me voy a frustrar porque no voy a poder por completo. ¿Sí? ahorita que mencionas esto, lo que sí es que también hay que entender que o sea, en la psicología hay una ética. Entonces, esa ética te permite como psicólogo, a mí me permite como psicóloga, eh, llegar hasta cierto punto con un paciente. Digo, yo no he ejercido la psicología, pero sé cómo es, como, o sea, no, terminé la carrera, pero sé perfectamente cómo es la ética de esto, ¿no? Y no te puedes meter a decirle qué hacer al paciente. Y mucho menos te podrías meter a su sistema de creencias. Se supone que lo tienes que ayudar a él mismo a razonar. Y yo me pregunto si hay, o sea, si digamos un cristiano que no sea tan introspectivo consigo mismo, de encontrar cuál es el meollo del asunto de, vaya, de su propio corazón, de los asuntos de su propio corazón, un psicólogo cómo lo podría ayudar por lo menos un psicólogo que esté también ejerciendo la fe cristiana, ¿no? ¿Cómo lo podría ayudar a tener más esta capacidad de introspección de sí mismo? ¿Sí me explico? Es una forma en la que también le veo utilidad, o sea, de no... Hay personas que son más racionales y menos emocionales, hay personas que son más emocionales y menos racionales. Entonces, claro que con una correcta relación con Dios, pues este tipo de cosas se pueden modificar, se van cambiando o lo que sea, pero también la ayuda de alguien que te ayude a entender tus propios razonamientos, cómo llegas a ellos, cómo deduces lo que deduces, por qué llegas a tener todos los sentimientos que tienes con tu familia, con tu mamá, con tu papá, etcétera, etcétera. Si se ponen sobre la mesa, es más fácil ponerles cara y decir, ahora me arrepiento por todo esto que yo he estado haciendo mal en cuanto a este tema, ¿no? Y si entendemos que también el arrepentimiento es una parte importante del cristiano, del creyente, sí, del cristiano, pues un psicólogo que le pueda ayudar a entender, basado en este sistema de creencias o sistema o cosmovisión cristiana que ya tiene, que le pueda ayudar a entender desde su propio campo, como, bueno, el resentimiento es pecado, el airarse es pecado, la ira es pecado, o sea, cosas así, pero de una forma sutil en la que lo vaya aterrizando, ¿sabes? O sea, sí creo que tiene una correcta aplicación a la introspección del cristiano, para que esto mismo le pueda ayudar a rápido desmenuzar las cosas que ante Dios, digamos, no están bien. Pero eso sí, como la rama de la psicología, la mayoría de las ramas de la psicología son humanistas, están enfocadas en el hombre, o sea, no en el ser humano, pues no ponen como a un Dios donde uno le deba de rendir cuentas, al que uno deba de tener el respeto suficiente para no dañar al prójimo, porque lo ordena Dios, no tanto que, o sea, porque lo ordena Dios simplemente, es como terminan por hacer a este superhombre donde es moldeable y donde es amate a ti mismo y esto y lo otro, y es así como de salte de ese entorno donde en afán de, por ejemplo, una terapia sistémico familiar, donde sería como de que cierto individuo tiene que cambiar ciertas actitudes en pro de todo el sistema familiar o todo el sistema familiar debe de dejar de responder a ciertas conductas de este individuo, digamos, el cisne negro de la familia, ¿no? El patito feo o la oveja negra, ¿no? Que se les hace este tipo de dinámicas y todo se sigue tratando de las conductas que tienen unos con otros, pero es una modificación de conductas, no es una modificación del corazón. Y es ahí donde queda muy corta la psicología, porque solamente va a tratar como un síntoma, pero no la causa. Y la causa siempre va a estar en el corazón de las personas que están necesitadas y caídas de la gracia de Dios, ¿no? Entonces, eh, sí creo que decirle, así como a lo demás, eh, como agarrar esto de eh, cristianismo con algún apellido, caer en esto de psicología cristiana, pues es lo mismo. Y creo que la psicología, como dije, puede ser útil para ciertas cosas como esto de la introspección del cristiano que tal vez le hace mucha falta,
que tal vez no es muy meditativo, así como de, híjole, la estoy regando en estas cosas o no sé qué, y alguien más se lo puede hacer ver, eh, le puede ayudar más fácilmente a que deje que el mismo Espíritu Santo le ayude a entrar a modificar esas conductas. Pero entendemos nosotros como cristianos que el Espíritu Santo es el que hace todo eso. Nosotros no hacemos prácticamente nada, nomás ceder a su voluntad. Entonces la psicología no concibe como a esta persona de Dios que es el Espíritu Santo para decir, él es el factor de cambio verdadero en mi vida, en mi corazón. Claro, Entonces claro, sí, claro. se queda corta. Sí, 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 no, obviamente es como todo. O sea, digo, al final de cuentas la psicología en cierto sentido también puede relacionarlo uno con la medicina. Te puede servir, por ejemplo, si antes alguien creía, oye, fíjate, esa persona tuvo una convulsión, es un demonio. No, pues no es un demonio, tuvo un ataque epiléptico. O sea, entonces la psicología nos puede ayudar en cierto sentido. Digo, obviamente hay que tener cuidado, porque hoy en día la psicología sí está muy llena de humanismo, de progresismo, de relativismo moral, pero hay cosas rescatables y creo yo que es más que psicólogo cristiano, yo lo enfocaría más a un consejero cristiano, ¿sí? Ujú. El consejero cristiano subyuga la rama de la salud mental con la Biblia. O sea, yo sé que, por ejemplo, oye, lo que se está pasando es porque tenías un conflicto de niño o de chiquito te pasó esto, pasaste por una experiencia traumática en ese tema y demás, ok, pero a través de la Biblia tú puedes salir de eso. ¿Sí? A través justamente de la escritura tú puedes ser libre, puedes al final de cuentas encontrar paz, encontrar esa plenitud y puedes superar ese problema, ¿sí? Porque al final de cuentas la Biblia, la escritura, dignifica al ser humano. Por ejemplo, el ser humano sin Dios, ¿qué es el ser humano? Es nada. Es como diría Heidegger, es el Dasein. O sea, es literalmente un escupitajo en el piso. Para eso era el ser humano para este individuo. En cambio, si uno va a la Biblia, ve que el ser humano como la imagen de Dios. O sea, la corona de la creación. Sí o no, eso eleva tu autoestima. Pero a su vez, la Biblia te dice que estamos caídos y necesitamos de Dios. O sea, te pone un límite. Ok, no puedes hacer lo que quieras, porque si quieres hacer lo que quieras, tú mismo te vas a encadenar tus placeres. Tienes que dejar que el Espíritu Santo te moldee, te guíe para poder ser verdaderamente libre. La libertad cristiana consiste en eso, en tú mismo limitarte de aquello que no te hace bien. Mucha gente cree que la libertad cristiana es, voy a hacer lo que yo quiera porque ya soy libre, ya no estoy bajo la ley. No, la libertad es justamente que Dios te ha dado el raciocinio y el Espíritu Santo te va a guiar para que no hagas cuanta tontería se te ocurra, sino que lo puedes hacer, sí lo puedes hacer, pero tú mismo vas a decidir no hacerlo porque eso va en contra de lo que te hace bien, ¿verdad? Y justamente hay varios principios bíblicos que me gustaría compartir. Creo que el primero debe ser la pertinencia, es decir, la Biblia no es un complemento de la psicología, es al revés. El estudio de la mente va ligado a la Biblia. La sensibilidad, obviamente la gente tiene que ser sensible en esto. Cuando una persona pase por una depresión, por una ansiedad, no decirle es porque tú andas mal de seguro, ¿sí? O sea, es porque tú de seguro andas haciendo algo mal. No, hay muchos factores que pueden afectar en eso. Incluso hay cuestiones hasta hormonales que la gente no tiene la culpa. Otro es el tema de la consistencia, ¿sí? Debe ser consistente el apoyo bíblico, ¿sí? Y por último, la transformación. Uno como cristiano, como bien lo decías, no ve de que, yo te voy a decir qué hacer, ¿sí? O no te voy a decir que estás mal. Pero pues la Biblia sí dice que hay que decir a la gente cuando está mal. O sea, si alguien anda pecando, no le voy a decir, no, es que, o sea, tienes que componerte para poder ser libre, ¿sí? ¿Qué le dijo Jesús al que sanó? Ya no peques más. Sigues pecando y te va a venir algo peor. Ya componte, ¿sí? Jesús primeramente vino a salvar a la gente del pecado y segundo vino a salvarlos físicamente, ¿sí? Digo, físicamente cuando hablo de los milagros, porque todos murieron, ¿eh? Toda la gente que Jesús sanó y que liberó demonios murió. Pero eso fue un complemento, fíjate, fue un complemento y muchos lo reconocían por los milagros. Realmente lo principal de Jesús era la predicación, ¿sí? Cuando alguien le dijo, oye Señor, fíjate que mi hermano no me quiere repartir la herencia. A ver, yo no vine a andar jugándole el juez de barrio. Vine a algo más importante, a salvar sus almas, ¿sí? Digo, porque hay gente que quiere tratar a Jesús como un juez de barrio, ¿no? O tratarlo como un legislador o como un alcalde. Entonces, debemos entender que el cristiano somete lo que sabe de salud mental a lo que dice la Biblia a final de cuentas, y uno trata de que la gente no solamente sea libre de su salud mental, sino que la gente se acerque a Cristo para que pueda ser salva, ¿sí? Creo que es muy Fíjate, importante esto. fíjate, ahorita que dicen lo del humanismo, también está el tema que se me vino justamente a la mente con todo lo que estabas diciendo, que
sí se trata obviamente, en terapia psicológica, lo que sea, te van a tratar tus síntomas y de dónde vienen, van a tratar de buscar la causa de dónde viene todo eso que sientes. Yo creo que desde el cristianismo se puede entender, o más bien, uno de los primeros, antes de decir eso, uno de los problemas que se puede encontrar también como en la actitud cristiana es la falta de, o sea, va a sonar bien progre, pero la falta de empatía respecto al sufrimiento del cristiano, del hermano. Porque, ¿a qué me refiero con esto? Cuando una situación dolorosa que está pasando un cristiano, ante una situación dolorosa que nada más le dicen, ay, es que debes de perdonar. O sea, cuando le dan este tipo de respuestas muy planas, que no tienen una sustancia, creo que debemos de entender que también, sí, o sea, sí somos llamados a perdonar, pero también deberíamos de entender por qué deberíamos de ser llamados a perdonar. O sea, hemos sido víctimas de algo en algún punto, pero también hemos sido victimarios en algún punto. ¿Sí me explico? Entonces, lo que hace la psicología, y que este es el error que hace la psicología, es cavar, cavar y cavar y cavar en la vida de la persona hasta encontrar 80,000 traumas infantiles, 80,000 traumas de no sé qué, y no sale de la victimización de la persona, es solamente decirle a la persona por qué él es la víctima de todas las circunstancias, que ese es un problema de la psicología más progresista, ¿no? O sea, que es como, con tal de no revictimizar, no lo confrontan lo suficiente para decirle, estás haciendo esto mal. Porque ya llega también el problema esto de la supuesta ética psicológica donde no le puedes decir qué hacer. A mí se me hace que es muy complejo tratar con emociones humanas porque son muy volátiles. Y el punto este que digo de la falta de empatía de las iglesias, que es como cuando se ponen a dar este tipo de respuestas, yo creo que deberíamos obviamente sentir el dolor del cristiano, pero también entender que no todos los cristianos como creyentes, ni mucho menos los inconversos necesitan lo mismo o escuchar las mismas palabras. O sea, o de la misma manera, o las mismas palabras de la misma manera. O sea, a mí me ha tocado perdonar mucho porque sé que también sufrí mucho. Y sé que también, pero con ayuda de Dios es que le digo, Dios, ayúdame a sanar esto que siento en mi corazón. Pero no, o sea, me sentiría muy mal de que alguien nada más esté mofando de mi dolor, como diciéndome de que, ay, bueno, ya supéralo. O sea, ya, mándalo a volar. Es como, o sea, me está doliendo. Si me está doliendo es por algo, ¿no? O sea, quiero compartirlo, quiero sanarlo, y esa es una de las razones por las que veo tan necesario el apoyo de la iglesia y de la consejería, etcétera, porque sí creo que eso en el tema de las emociones quieren suprimir o tendemos a este error de suprimir las emociones negativas de los cristianos en función ay, pues ora, lee tu Biblia, etcétera, etcétera. Y eso sirve para el discernimiento cristiano, pero hay veces que, o sea, yo creo que ser cristiano es una de las cosas más duras que existe en el mundo. O sea, y digo duras en el sentido de tienes que lidiar con la realidad del mundo. Y qué tan pesado para un cristiano puede ser algo así. O sea, es lidiar con esta idea de entender que estamos en un mundo caído y en este mundo caído hay cosas tan horribles y perversas que ya no nos gustaría ver. Pero al mismo tiempo tenemos esta otra esperanza que es, wow, o sea, sé que cuando me vaya de este mundo, pues voy a estar en la gloria de Dios. Y es un tema en el que nos podemos llegar a deprimir emocionalmente por ver tanto mal, o sea, por ver tanto caos y decir, ¿qué más hago? O sea, yo creo que emocionalmente un cristiano, o sea, un cristiano que está preocupado por este tipo de cosas es una carga emocional muy grande que no se contempla. Entonces, la única forma en la que podemos ayudar a nuestros hermanos es brindarles el contentamiento de la misma palabra, pero empatizando con el dolor, porque claro que nos duele. Y un ejemplo reciente que se me ocurre es ahorita el tema nada más porque ahorita está Naomi aquí viendo, que están las personas, lo de la dictadura nicaragüense. Es
un tema que nos pone mal, o sea, nos pone mal saber que nuestros hermanos están sufriendo en otro lado, no podemos hacer nada, solamente orar y quisiéramos hacer algo más que orar, etcétera. Pero también tener la empatía con el dolor de nuestros hermanos. Y si podemos hacerlo entre los hermanos, ¿por qué no habríamos de tenerlo con otras personas que no son nuestros hermanos, ¿no? Esa es una forma de poner esto del tema de la empatía a un nivel cristiano donde sí está bien usado, porque está bastante sobrevalorada la empatía como la usan, ¿no? Hoy en día. Ujú. No, la empatía no es consentir el pecado. Mucha gente confunde empatía con consentir el pecado. Entonces Ujú. creo que sí es muy importante saber diferenciar ambos elementos y también entender esto, que la iglesia en muchas ocasiones ha fallado en su labor principal, que es hacer comunidad y ser comunidad. La iglesia en muchas ocasiones debería ser un refugio para todas las personas, entendiendo que mucha gente, ojo, muchos problemas de la gente es porque no hay quien los escuche. Estamos en un mundo tan comunicado, tan lleno de entretenimiento, distracciones, pero realmente no encontramos a mucha gente que escuche. Entonces, digo, hasta está comprobado que el simple hecho de poder yo compartir un problema y que otra persona me dé una palabra de ánimo, pues hace que ese problema ya baje en la intensidad en cuanto a mi ansiedad. ¿Cuál es el problema? Que muchos se aprovechan de esto. Entonces, yo creo que es muy importante que la iglesia debe de entender que justamente fue creada, y se va a escuchar también medio hippie esto, la iglesia fue creada como una comunidad sanadora, al final de cuentas. O sea, como representantes de Dios en ese sentido. Entonces, muchas veces las iglesias, pues hay muchas divisiones entre ellos. O sea, hay muchos conflictos, hay clubes adentro, grupitos, incluso hay enfrentamientos entre líderes, pastores y cuanta cosa. ¿Qué es lo que pasa? En un ambiente así, una persona no va a poder buscar ayuda, porque si busca ayuda, cualquier problema que tenga va a ser usado como una especie de símbolo de debilidad y para que sea usada en su contra. Y fíjate, yo también bueno, el mes pasado terminé un curso dentro de la licenciatura en teología, que es justamente psicología pastoral. Y el tema tenía que ver con que mucha gente que servía a Dios, que era líder, estaba en una depresión muy profunda, ¿sí? Y fíjate la analogía que alguien hizo con esto. Decía la persona ahí dentro del material, yo me siento como si fuera una especie de granjero que tiene que cuidar, tiene que proteger un huerto con mucha fruta muy bonita, fruta muy saludable, fruta muy nutrida, ¿verdad? Tengo que cuidarlo, pero no puedo comer de esa fruta, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo se supone que le hablo a la gente, le hablo de la paz de Dios, le hablo del gozo, le hablo de la felicidad, le hablo del amor, pero yo en mi iglesia no siento amor, no siento paz, no siento gozo, no siento felicidad. O sea, voy por el mundo predicando algo que no siento, que no vivo, ¿sí? Que no puedo experimentar. Y cuando yo leo esta comparación digo, o sea, esto está fuerte. O sea, a veces criticamos mucho de que no, el Estado se quiere meter con nosotros. A ver, si no ocupas que el Estado se meta en tu iglesia, ustedes mismos la están echando a perder. ¿Sí? Y ojo, que no se malentienda porque hay dos extremos. Está el extremo paternalista. Ay, no, si pecaste, pobrecito de ti, no pasa nada, vente, un abrazo y cuanta cosa. Obviamente no podemos consentir el pecado, pero tampoco hay que portarnos como inquisidores, ¿verdad? Que dice Pablo que cuando alguien quiera restaurarse, no, pues recíbelo, o sea, recíbelo para que se restaure. O sea, si alguien cometió pecado y lo confiesa, bueno, oren por él para que restaure su relación con Dios, al final de cuentas. Y también, digo, está el extremo del amor propio y que yo me tengo que amar y si la regué es que soy humano y cada rato con lo mismo, ¿verdad? Pero también está el extremo en ponernos como fariseos y juzgar a todo el mundo que todos están mal menos yo. Entonces, el tema de la depresión en el liderazgo de las iglesias es un problema fuerte ahorita, ¿sí? Es un problema que mucha gente tiene que entender, porque mucha gente ve el cristianismo como a veces una filosofía de vida. Yo le pregunto, ¿cuánta gente está activa en su iglesia local? ¿Cuánta gente sirve en su iglesia? ¿Cuánta gente apoya a su congregación y está ahí sirviendo en algún ministerio? Porque mucha gente es muy buena para criticar. No, la iglesia debería tener buenos climas, la iglesia debería tener bueno esto, bueno aquello, bueno, ¿y tú qué estás dando? No, yo no doy nada porque la Biblia dice que el diezmo ya pasó porque eso no sé qué. Ok, o sea, pues, ok, tú dices que está mal dar, entonces ¿de dónde rayos va a sacar dinero la iglesia para poner lo que tú dices, verdad? Entonces, mucha gente sí vive en su mundo de fantasía y cree que la iglesia tiene que ser una especie de aldea de los pitufos mágica, donde nada más estén para darle, pero también está el extremo donde la gente que va a la iglesia se quiere creer superior moralmente a los demás para andar juzgando cualquier crítica. Creo yo que ambos extremos son malos, ¿sí? Ambos extremos están mal
Y tenemos que ser muy cuidadosos en esto, porque hay mucha gente que ahorita está dentro de las iglesias, pero justamente por la falta de una relación, de una buena comunidad, están en depresión, tienen ansiedad, tienen problemas con esto, porque la iglesia hemos fallado muchas veces en ser una buena comunidad, ¿sí? Entonces, el mundo, en vez de reconocer la comunidad cristiana como un lugar sano al cual va a poder refugiarse, pues a veces lo ve con recelo. Y justamente pasa lo que le pasó con Israel. ¿Qué le dijo Dios a Israel? Los gentiles blasfeman mi nombre por culpa de ustedes. Ustedes dan tan mal ejemplo en el mundo que los gentiles tienen una imagen muy, muy pervertida de mí. Y mucha gente, muchas veces así es la gente, ¿verdad? Digo, para terminar este argumento me gustaría comentar lo que le pasó en su momento a John Wesley. John Wesley pues era un pastor anglicano, muy estudiado, muy conocedor de teología, pero él resulta que cuando iba en un barco a establecerse a su congregación, en medio del barco pues iban unos pietistas, iba gente que pues no tenía mucho conocimiento, pero apelaba a tener una relación genuina con Dios. Entonces Iban los pietistas. cuando el barco empieza a tambalearse, empieza la tormenta ya a ponerse difícil, John Wesley tiene miedo y le pregunta a los pietistas que tenía al lado, oigan, ¿y ustedes no tienen miedo? Y ellos dijeron, no, porque pues si nos morimos vamos con Dios y si nos salvamos pues seguimos predicando a final de cuentas, ¿no? Seguimos sirviendo a Dios. Eso tocó a Wesley profundamente porque él dijo, yo soy el pastor aquí. El que debió haber dicho esas palabras fui yo, no ellos. ¿Sí? Ujú. Vengo del Instituto de Teología, sé esto, sé aquello, sé idiomas y no siento lo que ellos sienten. ¿Seré acaso yo salvo? O sea, y Wesley se cuestionó, ¿soy salvo? Y Wesley renunció un tiempo a ser pastor y dijo, me voy a encerrar y voy a meterme con Dios. Oye, Señor, el conocimiento no salva. Y el Instituto Bíblico, no digo que esté mal, ni nada de eso, pero oye, el Instituto Bíblico no me salva. Yo quiero tener esa relación genuina que decían estas gentes ignorantes que sí tenían, ¿verdad? Y ojo, no quiero animar a la gente que no estudie, digo, tampoco, no estoy diciendo que el estudio sea pecado, pero lo que voy es de que una relación genuina con Dios no la vas a encontrar leyendo un libro de filosofía, al final de cuentas, ¿verdad? Porque creemos que Dios es un Dios personal. Dios no es un Dios como Alá, que está ya exigiéndote cosas, ni tampoco es un Dios de yeso que te está pidiendo buenas obras, ¿verdad? Como si fuera el SAT. Dios es un Dios personal que se duele por la creación y que se encarnó a sí mismo para poder salvar a la humanidad. Ese es el Dios que predicamos nosotros. Es un Dios personal que le importa a la humanidad, ¿sí? Y creo que esto hay que llevarlo más allá porque muchas veces encerramos, fíjate, que así como Israel quería encerrar a Dios en el templo, si Dios quédate en el templo, no salgas de ahí porque si sales, híjole, como que no me gusta que veas mi vida, mucha gente quiere encerrar a Dios en su teología, en su tradición, en su instituto, ¿sí? ¿Y qué hemos comprobado históricamente? Cuando el Espíritu Santo lo quieres encerrar, a ver, el Espíritu Santo no es un ser humano como nosotros para que nos lo queramos encerrar, es Dios a final de cuentas. A Dios no le puedes poner límites, ¿sí? Y cuando lo quieres encerrar en tu tradición, lo único que vas a hacer es que el Espíritu Santo no obre. Ah, ¿no me quieres dar libertad? Pues yo no voy a obrar ahí, a final de cuentas. ¿Sí? Porque mucha gente quiere decir, Señor, obra conforme a mi tradición. Eso creían los fariseos que es Dios, obra conforme a nuestra tradición. ¿Y qué dijo Jesús? No, su tradición está mal. ¿Sí? Tienen que realmente meterse de lleno a vivir una experiencia transformadora para con Dios. Y creo que es un problema, que en nuestra Latinoamérica estamos muy enfocados a que Dios es una tradición, y Dios no es una tradición como tal. Digo, no estoy negando que hay cosas positivas en cuanto a temas históricos y demás, sino simplemente estoy diciendo que el núcleo de la relación con Dios es algo personal, y es una transformación del alma, ¿sí? No nada más un conjunto de ritos, al final de cuentas. Mira, ahorita que contaste la historia de los pietistas, yo creo que voy a decir la forma mm, más práctica y más eficiente, esa es la palabra, la cosa más eficiente para vencer la depresión dentro de la iglesia, de las iglesias. Literalmente salirse a predicar. ¿Qué está pasando con los jóvenes millennials, los chavos millennials y centennials que son cristianos? Que no tienen esta urgencia por predicar, o sea, no tienen la urgencia de, como diríamos los bautistas, de ganar almas, ¿no? O sea, de salir y ganar almas para Dios. No tienen esta urgencia. Y como no ven el resultado del Espíritu Santo en la vida de otras personas inconversas, no creen o no le ponen
un peso, una prioridad, así como algo indispensable a la predicación del evangelio. Porque les da cosa, yo no sé si es porque les da miedo o les da pena o tal vez dicen que no saben cómo hacerlo. Y es sencillo, pero si se unen al ministerio de su iglesia de salir a predicar, sin el miedo de salir a predicarle ahí a algún extraño que se encuentren en la calle, creo que verían ese tipo de cosas que los animarían mucho más a seguirlo haciendo y tener un verdadero propósito, porque ese es el verdadero propósito de los cristianos. O sea, ese es el verdadero y único propósito de los más importante y relevante de los cristianos, que es salir y predicar el evangelio. Y el problema con esto que dices de John Wesley es que estaba tan absorto en el conocimiento, que las iglesias ahorita están tan absortas en el conocimiento y que se quedan en el conocimiento que tienen nada más absorbido para sí mismos y no salen y no lo predican. ¿Por qué? ¿Qué van a predicar del conocimiento que tienen a un inconverso si el inconverso no conoce el verdadero evangelio o no conoce el evangelio? Pero hasta que no ves hasta que no ves genuinamente la transformación de un inconverso en su vida, ya cuando se convierte, pues no tienes esta certeza, que eso es lo que les falta, la certeza en el evangelio y el poder que tiene de transformación. Por eso creo que por eso creo que más se deprimen los cristianos de hoy en día, porque tienen pues como un aletargo de evangelizar, porque piensan que culturalizar o cristianizar a la cultura es lo que debería de ser, ¿no? O incluso caen en esto de ser bastante fríos con los hermanos, pero en un sentido más político, en el de no caer en quererle dar, como esto que decías de los extremos, ¿no? De no caer ni siquiera en el extremo de ámate a ti mismo y de ser el extremo fariseo. Pero a veces siento que como que este tema cultural nos pone con estas narrativas progresistas, nos pone fríos del corazón, en vez de entender que también los progresistas necesitan el Evangelio y necesitan escuchar el Evangelio. Pero sí creo que hay algo que nos da mucho más contentamiento a los cristianos, que es ver el efecto, el efecto transformador de un converso, de un recién converso. Y digo, me pasó, esto es experiencia personal, pero me pasó, o sea, yo no me rendí con mi pareja para predicarle, etcétera, hasta que se convirtió y ahí fue cuando dije, no puede ser. O sea, y vi el cambio, básicamente así como instantáneo de una situación que traía y dije, no manches, no puedo perder más el tiempo poniéndome a discutir teología. Pero como discutir teología en un afán de empaparme del conocimiento teológico, ¿no? Del conocimiento así de la soberbia, sino que dije, es que lo que necesita la gente no es, la gente inconversa no es que yo me ponga a explicarles la teología y de esto y lo otro y aquello, cuando ni siquiera entienden el evangelio. Entonces no nos ponemos no nos damos ese bajón y empatizar y pues ya ahí fue cuando entendí eso, sí cambié hasta mis maneras de dirigirme a las personas. O sea, y ahorita estoy como con más tranquilidad que antes. O sea, ahorita realmente sí estoy con más tranquilidad que antes y por eso creo que es el método infalible. Porque creo que un cristiano deprimido es un cristiano que no está verdaderamente saliendo a predicar, saliéndose de sí mismo para predicar el evangelio a los inconversos. Y como no está viendo el efecto transformador del Espíritu Santo en la vida de alguien más que no sea la de sí mismo, sino que lo deja todo encerrado, y voy a sonar como teonomista, pero que lo dejen para su vida privada encerrado así de cajón, donde es nada más oración y Biblia, y leo la Biblia y me lleno de conocimiento, escucho la prédica, pero no le comparto nada de esto que sé a alguien más. O sea, a alguien más que lo necesite. No se lo comparto, nada más lo dejo ahí. Entonces, creo que ese es el verdadero error, no tanto de que si no lo llevamos a la política o lo que sea, sino que realmente no lo llevamos al vecino de al lado de la casa. O sea, ese es el verdadero error que veo que los cristianos cometen en no aventurarse a compartir el evangelio, simplemente. O sea, aventurarse a compartirlo. Y creo que tal vez puedo sonar dura en esto de decir de que un cristiano deprimido no está compartiendo el evangelio, tal vez es una generalización,
pero sí creo que es un cristiano que está demasiado absorto en el conocimiento teológico antes que llevar y compartir la buena nueva que sabe que debe de compartir. Y ese Sí, compartirlo trae contentamiento, la verdad. sí, digo, obviamente hay muchas causas, digo, sobre ejemplo, digo, aquí sí, digo, ojo, si alguien aquí comenta que está pasando por alguna situación, digo, yo no, digo, yo soy ingeniero, yo no crean que yo soy psicólogo o algo por el estilo. Conozco buenos psicólogos que son cristianos, si alguno está pasando por alguna situación ahí pueden escribirme o pueden comentar y ahí nos ponemos en contacto, y podemos platicar con eso. Sí, efectivamente, la depresión, la ansiedad y todo esto es una cuestión que es falta de orden, ¿sí? Al final de cuentas, ¿verdad? Digo, y lo que comentabas, mucha gente predica el evangelio no porque las almas sean salvas, sino nada más para hacerlo militante de su partido político. También ahí hay un tema. Entonces, efectivamente, cuando yo veo que yo estoy pasando por una situación, es porque mi vida le falta orden. Dios es un Dios de orden, digo yo ahí después lo voy a desarrollar más a profundidad ese tema, digo, para no cansarlos mucho con este live, pero efectivamente Dios fue un Dios de orden y cualquier cosa que tengamos en nuestro interior que vaya en contra de ese orden natural dado por Dios es justamente porque algo está desordenado, alguna emoción, alguna experiencia, algo que no hemos podido superar y justamente yo creo que el hecho de decir, ay no, échale ganitas y ya supéralo es un problema, porque ok, ¿y cómo lo supero? ¿Sí? Porque una enfermedad física tú dices, bueno, pues voy al doctor, tomo medicamento, una herida tú vas viendo cómo va sanando, pero ¿y qué pasa con las heridas de la mente? Las heridas del alma, cómo vas viendo cómo va sanando, cómo vas viendo cómo eso va cambiando. Entonces creo que es muy importante tener la empatía y si uno no sabe, y es muy importante, si uno no sabe cómo ayudar a alguien, pues cállate, o sea, nomás escucha, o sea, porque muchas veces hay gente que quiere jugarle al super psicólogo y dar un consejo sacado de YouTube y es un problema, o sea, si no sabes qué decir, pues ahora sí que mejor di algo de la Biblia y oriéntalo, que vaya con alguien que realmente sea un profesional de la salud mental para que pueda buscar ayuda, digo, porque hay niveles, hay gente que ahí, ¿sabes qué? Me quiero suicidar, o hay gente que sabes que estoy pasando por una situación de drogas o de un problema, un trauma sexual muy fuerte, bueno, a lo mejor ahí sí ocupas a alguien que te pueda ayudar un poquito mejor, pero que te pueda orientar en ese sentido, ¿verdad? Porque he oído gente que le quiere jugar al psicólogo y da un consejo malo y la gente lo sigue y esto agrava el problema a final de cuentas, ¿verdad? Entonces, a lo que les decía del orden, muchas veces cuando los antiguos estudiosos de la mente, los alienistas, decían que cuando una persona caía en un desorden mental era porque había sido alienado de su naturaleza. Entonces, ¿qué es lo que hacían muchos de estos? A ver, estás desordenado, ve al campo, mira el orden de los paisajes, mira el orden de la naturaleza, mira una pintura, mira el orden del artista, imprégnate de orden, porque tu vida está desordenada. Muchas veces un desorden mental trae un desorden alimenticio, desorden de sueño, son síntomas, ¿verdad? Entonces, ¿por dónde pudiera empezar? Oye, voy a ordenarme, voy a empezar a combatir mis desórdenes alimenticios, mis desórdenes del sueño. ¿Por qué me enojo tanto? ¿Qué causa que me enoje tanto? Porque, ojo, a veces el tema del cerebro, ¿verdad? Hay gente que dice, oye, yo no sé por qué me enojo tanto, voy a que me hagan no me acuerdo cómo se llama, una radiografía, tomografía del cerebro, y resulta que cuando yo me enojo mucho, se activan ciertos sectores de mi cerebro, porque hay un problema, no están bien conectados los hemisferios o algo por ahí, ¿verdad? Entonces, hay algo ahí ya psiquiátrico que necesito arreglar. Por eso justamente les digo que no es un problema no es una situación tan fácil. Por ejemplo, hay gente que tiene un problema, cuando es un problema de índole de preocupación, ansiedad, al platicarlo y que otra persona le dé una palabra de aliento, le da fuerza. Pero, por ejemplo, una persona que ha sido abusada sexualmente, cada vez que cuenta su problema, el trauma regresa, ¿sí? Por eso es un gran problema del sistema judicial mexicano, que cuando están pregunte lo mismo, llega una situación en la cual la persona está tan abrumada que ya no quiere recordar esa situación y sabes que va y con la denuncia, ya estoy harto, ya no quiero recordar lo que me pasó, porque si me estás recuerde, ya no puedo, ¿sí? Es un problema, ¿verdad? Entonces uno puede decir, no, sí, cuéntame tu problema y cuéntamelo. No estás dando cuenta que le estás haciendo daño cada vez que quieres que lo recuerde, ¿sí? Entonces, si no sabes qué hacer, pues mejor, te repito, mejor escucha a la persona y trata de con la Biblia darle algún versículo de apoyo, de aliento, pero orientarlo con alguien que realmente conozca bien del tema, ¿verdad? Porque muchas veces,
es bien, bien importante que tengamos cuidado, porque uno como cristiano apela a una realidad, a un orden mayor que es Dios. Entonces, uno tiene que meterse de lleno con Dios, uno tiene que meterse de lleno en la oración, en el ayuno, en la lectura de la Biblia, como lo decías, no una oración superficial, donde digo palabras mágicas y ya creo que ya todo se arregló, sino una oración genuina donde realmente sienta ese cambio, donde realmente pueda derramarme, por así decirlo, delante de la presencia de Dios. Llorar como lo hacía David en su momento, o sea, como Jeremías, como Ezequiel, que se metían y de lleno había esa manifestación sentimental para con Dios, ¿verdad? Y digo, hay que tener cuidado, porque hay extremos. Hay gente que dice, mira, se está victimizando, ya se hizo adicto a su problema y le encanta victimizarse. En vez de ayudarlo, ya lo estamos ahí juzgando. Hay gente que sí le encanta victimizarse. Entonces, hay de los dos. Pero tenemos que tener cuidado porque no voy a hacer que estemos acusando de victimismo a alguien que realmente está pasando por una situación y no sabemos cómo ayudarlo. Y repito, la iglesia tiene que ser una comunidad donde los miembros se ayuden y se nutran entre sí. Por eso es importante estar en una iglesia local, estar sirviendo, estar colaborando y entender que tu iglesia, que en tu iglesia puedes rodearte de gente que realmente te ayuda a crecer. Y si en tu iglesia no hay gente que te ayude a crecer, pues hay que preguntarse dos cosas. O la iglesia está enferma y no hay alguien con quien apoyarse, o a lo mejor el enfermo eres tú. Porque mucha gente dice, yo me voy de la iglesia porque en la iglesia no hay amor. El problema eres tú, compadre, a lo mejor. Entonces hay que tener la madurez para vernos, para mirarse en el espejo y ver, ¿por qué me porto así? No seré yo si acaso el que yo me quejo de que la gente me trata mal, pero acaso no seré yo el que esté provocando ese tipo de situaciones en mi vida. A lo mejor yo con mis actitudes que no me doy cuenta, estoy haciendo esto, voy a medirme más en lo que digo, en lo que hago, porque a lo mejor esto no está bien, ¿sí? Entonces digo, están las dos posturas, ¿verdad? Y creo que es una responsabilidad de nosotros, así como uno se trata de cuidarse, de estar bien físicamente, pues también cuidar nuestra mente, que entra por la mente. Porque, ojo, mucha gente con estas excusas de que la libertad cristiana, voy a ver todo tipo de contenido, me voy a llenar de contenido basura, con violencia, sexualidad desenfrenada y cuanta cosa. Si yo creo que eso no va a tener un impacto en mi mente, estás mal. O sea, todo eso tiene cierto impacto. Si te alimentas de chatarra, eso es obviamente lo que se va a ver. Si le dedicas a la Biblia 10 minutos al día y te avientas no sé cuántos capítulos de series o de películas y que ofrecen un mensaje completamente alejado de la verdad cristiana, pues ahí te encargo, ¿no? Con qué estás alimentando tu mente, ¿sí? Bueno, algo más, Vero, que te gustaría comentarle por aquí a la audiencia. Eh, pues nada, o sea, yo creo que o sea, para un cristiano sí, lo más importante pues va a ser congregarse, orar y leer la Biblia, ¿no? O sea, no, creo que ese es pero de ahí yo diría el método más infalible, lo que lo vuelvo a repetir, que es nada más así de paso, es compartir el evangelio a un completo extraño. Y me ha pasado, pues, yo ya lo comparto ahí de que en mi Twitter, en mis redes sociales, lo comparto ahí hasta musulmanes se los comparte y se alteran. Pero me llena muchísimo de alegría hacerlo, o sea, realmente me llena mucho de alegría y yo que solo soy una persona bastante introvertida para muchas cosas, siento que a darle un uso diferente a las redes sociales es bueno, o sea, como poderlo usar. Eh, y, y pues sí, o sea, lo que dices tampoco son enchiladas el tema de una vida cristiana, pero creo que mientras más apegados estemos a la palabra de Dios en su pureza y más la estemos meditando constantemente, sin el filtro de la lectura de tal o cual fulano o sutano, realmente creo que nosotros vamos a llegar a conclusiones que muchos de nosotros hermanos, de nuestros otros hermanos cristianos ya han llegado por su cuenta al mismo tiempo de leerla y discernirla. Entonces creo que esa es como la mente del Espíritu Santo que está implantada en todos y que al final de cuentas es para la vida práctica, no solamente para llenarnos de conocimiento, ¿no? Y es una de las cosas que pasa, pues actualmente, que nos llenamos tanto de conocimiento que sí, ay, que, mira, yo me río un poquito del tema de la apologética y los apologetas, que hay, ¿cómo le vas a dar argumentos a la gente que no sabe para defender el cristianismo y no sé qué? Y digo,
no me importa darles argumentos racionales, me importa compartirles el evangelio, me importa que sepan que de verdad me importa su alma y que quiero que sean salvos. Si se burlan de mí, pues ni hasta el momento no me ha pasado. O sea, un chavo ateo me llegó a decir, lo comento como experiencia personal, porque llegó al punto en el que dije, ya no me quiero poner a discutir estas cosas, simplemente pues comparto y ya lo que les tenga que decir, lo que me salga del corazón sobre el evangelio. Y un chavo cristiano me dijo, no, pues gracias, que es ateo. Sí, sí le dije, mira, a mí no me creas, sí te digo que soy cristiana. Y me dice, no, sí te creo porque estás haciendo lo que tu misma religión te dice que hagas. Y yo, me dice, entonces estaría raro que no lo hicieras conmigo. Y yo sí de, no, pues gracias. Pero me sentí halagada en el sentido de, creo que entendió, por lo menos de parte de una cristiana, que realmente sí quisiera que verlo en el cielo. ¿Sí me explico? O sea, es como, creo que no hay argumento antropológico, filosófico, de cualquier índole o como filosófico y de cualquier índole de estos términos De cualquier que sea índole tan racional o racional, que sea ideológico. ideológico, que sea tan efectivo como simplemente compartir el evangelio con amor a alguien. O sea, con amor de verdaderamente me importa tu alma. Verdaderamente me importa que sepas que Dios te ama y te quiere en el cielo con Él. Verdaderamente me importa, o sea, ese tipo de cosas creo que son más importantes que estarse embarrando de libros de conocimiento y filosofía y psicología cristiana o de cualquier cosa, para llenar estos vacíos intelectuales. Porque yo sí tengo la idea, yo sí soy un poquito anabaptista en esto de que creo que los que realmente cambian más de corazón la cultura o que llevan más el evangelio son gente que ni siquiera están metidas en todas las cosas intelectuales que están. Los pentecostales son actualmente muy así, o sea, se van a los barrios más de mala muerte que uno se puede encontrar y así son los pentecostales, pero se salen de su zona de confort y van y predican. Y nosotros que estamos tan Y cómodos fíjate en... que incluso los demás reconocen que han hecho más por la batalla cultural que los que están metidos en la batalla cultural. Sí, no, pero es una forma, o sea, si, ok, si no puedes hacerlo porque no tienes tiempo o así de hacer algo del estilo, bueno, pues entonces en vez de dedicarte al ocio, dedícalo un poquito o úsalo un poquito para el beneficio del evangelio, ¿no? O sea, de cómo te diriges en redes sociales, si estás con los amigos de tu trabajo, los amigos de tu escuela, bueno, pues cómo les puedes compartir. No te pongas, no te desgastes en el tema de que sí, ay, que se va a burlar de mí. Se van a burlar de todas formas, pero no es contra ti, es contra Dios. Entonces, no te deprimas por esto, o sea, sabiendo que es contra Dios el tema y que de todas formas Dios es paciente y los espera y los ama. Entonces, y apóyate de la iglesia, o sea, precisamente apóyate de la comunidad y de la iglesia, donde te pueden dar palabras de aliento, porque sé que es muy difícil, o sea, sabemos que es muy difícil, sobre todo cuando estamos en un ambiente familiar que no es cristiano. Yo creo que de las cargas emocionales más duras que tiene un cristiano, ¿no? En su vida, o sea, saber que vivo mucho maltrato, violencia emocional, psicológica, o lo que sea, física, incluso, en mi familia y no puedo hablar de esto con nadie o lo que sea. Sé que es muy difícil, pero nada más es recordar que ese no es el diseño original de Dios. O sea, para la familia, para la vida, para el mundo. Estamos Claro, en un claro. desorden, o sea, estamos en un desorden y solamente hay una cura necesaria o una cura específica que se llama el Evangelio. Entonces, entenderlo, primero, interiorizarlo, uno así de sencillo, creo que nos va a ayudar a compartirlo más fácilmente, sin necesidad de caer tanto en esto, te digo, de la intelectualización de eso. Ah, no, claro, y aquí preguntan, claro, la apologética es una herramienta que puede ser necesaria, nada más obviamente digo, no se claven que con puros argumentos racionales la gente va a creer en Dios. Ujú. Hay gente que, digo, César Vidal se convirtió leyendo el Nuevo Testamento en griego. Hay gente que se ha convertido con un canto, con un salmo. Lo que decimos es de que apelemos primero a la Biblia y con la Ujú. Biblia obviamente después se puede dar digo, depende de la persona con la que te topes, ¿verdad? Obviamente tú llegas a evangelizar y cuando te saque el tema racional, pues vas a saber qué responderle. Pero Ujú. entiendan la apologética como un complemento de la evangelización, no la apologética como el evangelismo o el fin en sí mismo. Creo que ese es el problema. Es que es todo, ¿no? O sea, de que ya sea la psicología, la apologética,
la política, la cultura, lo que sea, todo sí, al final de cuentas es en lo que estamos, en el mundo en el que nos movemos y los podemos usar como medios, pero el fin es, o sea, no como el fin, porque muchos lo agarran de fin y ese es el problema que siempre he tenido yo personalmente con estos cristianos que se desviven, ¿no? Por estas ramas, por estas cosas o lo que sea. Entonces, si es en cuanto a salud mental, creo que lo que más le da salud mental a un cristiano es arraigarse completamente en su fe, en la Biblia, en la congregación, en el evangelio, o sea, evangelizar, y pues no secularizar tanto pues, las cosas de la fe. O sea, realmente no, yo sí creo que no podemos decir que todo se reduce a ¿cómo era lo que? Ay, se me fue la palabra, pero no se reduce como a que como te dicen que estás en el mundo, pero no eres del mundo, automáticamente ya vas a redimir el mundo. No se trata de como de eso, sino que Aguas en con el esa mundo en el raza. que estás, en el mundo en el que estás, bueno, te va a tocar vivir ciertas cosas y aplicar de otra forma tu fe, etcétera. Entonces sí, se tiene que ver en tu corazón. Efectivamente, efectivamente. Digo, es un tema aquí muy, muy, muy lamentable que mucha gente vaya, como tal, quiera enfocarse nada más en uno y quiera establecer ahí unas falsas dicotomías, por así decirlo, de que, como no estás a favor de mi racionalización del mundo, por lo tanto eres esto y esto y esto y esto. Digo que hay diferentes maneras. Digo, simplemente de cuántas maneras diferentes Jesús sanó gente, ¿verdad? De cuántas maneras diferentes Pablo le habló a gente. Digo, yo estoy a favor que el cristiano lea y que investigue, que se actualice y que Ujú. todo, pero que no cambie la esencia del evangelio por el estudio secular o por cualquier estudio filosófico y demás. Entonces, al final de cuentas son complementos. Al final de cuentas yo les digo, oye, fíjate que ese celular es bueno o es malo. Es una herramienta, sirve para algo, ¿verdad? Tiene una finalidad. O sea, yo lo puedo hacer bueno o malo. Lo mismo pasa con el intelecto y con muchas otras cosas, ¿verdad? Podemos estudiar para a final de cuentas, hacer más fácil, más digerible, entender el Evangelio y llevarlo a más gente, pero no es el Evangelio en sí mismo, ¿sí? Eso es lo que también que tenemos que entender. Bueno, creo que yo que ya podemos terminando, ya vamos, ya llevamos un poquito más, de una hora, y pues bueno, qué bueno a todos aquellos que estuvieron por aquí acompañándonos, qué bueno que todos estuvieron por aquí disfrutando, aprendiendo, no olviden por ahí dejarle su like, compartirlo, y pues bueno, si tienen algún otro tema que sugerir, pónganlo por ahí en los comentarios para poderlo tratar, no olviden suscribirse, compartirlo con sus amigos depresivos para que se animen un poquito. Y pues bueno, cualquier cosa, pues aquí seguimos dando este espacio para justamente abordar temas en cuanto a la fe. Y pues bueno, mi deseo es de que Dios los bendiga, que pasen buena noche y pues hasta luego. Bye bye.